Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Bienvenidos, Marta. Martas las dos. Marta Aguirre. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Les pediría, por favor, si me pueden confirmar si me escuchan. Martas, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos vayan a ver de manera asincrónica. Hola, hola. ¿Qué tal, Marta Aguirre? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Marta? Me gustaría que me confirmaras, por favor. Bueno, no sé si esperemos que sí me estén escuchando. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Ojalá en cuanto tengas oportunidad, Marta, te agradecería bastante si me puedes corroborar si sí, pues me estoy escuchando. Esperemos que sí. No obtenemos respuesta. Vamos a escribir aquí en el chat. A ver, ya llegó aquí Antonio también. Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás, Antonio? Pedirte, por favor, confírmame si sí es claro, si sí se escucha. Marta, muy bien, ya encendiste tu cámara, Marta, gracias. ¿Me escuchas, Marta? No sé qué pase, no sé si no me escucha, no me contesta. ¿Qué me dices tú, Antonio? Qué caray, no tengo respuesta de ninguno de ustedes. Martas, Marta Aguirre, Antonio, nuevamente pedirles, ¿me escuchan? Veo que encendiste tu micrófono, Antonio, ¿me escuchas? Confírmame, Antonio, por favor. Bueno, pues déjenme les escribo en el chat. Es importante pedirles, nada más necesito eso, que me confirmen si me escuchan para poder dar inicio a la sesión. Marta Aguirre, te veo aquí en línea, te veo con tu cámara encendida. ¿Me escuchas, Marta? Sí. Vaya, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. De verdad es que a veces así pasa. A veces no nos escuchan y pues es importante que nos confirmen. Si no, podemos iniciar la sesión y a lo mejor estamos pues
sin esa comunicación. Entonces, bueno, muchas gracias, Marta Aguirre, por confirmarme. Entonces, bueno, ahora sí, ya que tenemos la certeza de que nos escuchan, entonces, bueno, bienvenidos a esta tercera semana. Bienvenidos a nuestra tercera semana de este espacio abierto con el asesor virtual o espacio abierto para el aprendizaje. Tenemos aquí a nuestros compañeros, a las dos Martas, tenemos a Antonio. Bienvenidos, gracias por estar aquí presentes. Y pues bueno, vamos a dar comienzo a esta tercera semana. Vamos a dar comienzo a esta tercera semana, donde vamos a abordar la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy asesor virtual en, pues aquí en Prepa en Línea CEP, ¿verdad? Entonces, recordarles la manera de participar aquí en nuestra sesión, pues es sí importante que llevemos un orden. Primeramente, pedirles que si en algún momento tienen alguna duda, algo quieren compartir, excelente, excelente. Es muy bueno que compartan para hacer nuestra sesión pues más interactiva. Solo pedirles que levanten su manita, levanten su mano cuando quieran hacer alguna intervención. O de igual manera escríbanme por ahí en el chat, por favor, también, si tienen alguna intervención, alguna duda. Principalmente, estos espacios abiertos para el aprendizaje son para complementar lo visto en la semana y principalmente para dar espacio a ustedes de que resuelvan alguna duda, alguna inquietud de manera muy puntual, de manera muy concreta. Entonces, principalmente es para eso. Las actividades no se explican aquí en este espacio. Para eso tenemos las videosesiones de módulo, que si se fijan, se pueden dar cuenta ahí en el foro de novedades. Ahí tenemos ya las videosesiones de módulo cada semana, donde se te explica pues todas las actividades. Acá en este espacio es para que de manera puntual, si tienes alguna cuestión, alguna duda, pues aquí la puedas resolver de manera concreta. Alguna pregunta, alguna duda que tengas, pues bueno, para eso estamos aquí para resolverlas. Entonces, y pues bueno, también para complementar, explicar los temas y demás. ¿Sale? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con nuestra sesión. Recordarles también antes de, sabemos que este espacio aquí en esta herramienta que es, Zoom, dura, es muy raro, fíjense, a veces nos duran 30 minutos, 35, 40, a veces nos da la hora, pero por lo regular se corta antes. Entonces, vamos a hacer 2 sesiones, dividimos en 2, ¿sale? Yo les digo, faltando algunos minutos antes de que se vaya a cortar, yo les aviso y volvemos a regresar con el mismo enlace, ¿sale? Volvemos a regresar con el mismo enlace de la misma manera, así como ingresaron aquí. Cuando yo les diga que ya se vaya a cortar, suspendemos esa sesión y volvemos nuevamente. A ver, vamos a ver, alguien nos escribió aquí en el chat. Sí escucho, profesor Antonio. Gracias, Antonio. Muchas gracias por confirmarnos. Vamos entonces a, ya que estamos listos y confirmados, bueno, vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. El orden de la presentación es el siguiente. Vamos a ver lo que es literatura y mundo. Vamos a ver lo que es experiencia estética, el impacto de la literatura en la sociedad, la difusión de la literatura, formas emergentes de literatura, el proceso de escritura, porque sabemos que
pues bueno, en todo momento siempre estamos escribiendo, es una de nuestras principales herramientas que tenemos para apropiarnos del conocimiento, para expresar nuestro sentir, nuestro conocimiento, nuestras dudas, etcétera. Entonces, tanto la lectura como la escritura, pues son herramientas fundamentales, muy importantes, y pues es por ello que retomaremos esta parte de el proceso de escritura. Veremos también frases que te pueden servir para iniciar un cuento. Veremos lo que es el cuento también. Y por último, las preguntas más frecuentes en las videosesiones de módulo. Ahí ustedes estuvieron haciendo preguntas y pues acá vamos a tratar de dar respuesta. Además de algunas preguntas que ustedes tengan, pues justo para eso es este espacio abierto para el aprendizaje, para que resuelvan de manera muy puntual cualquier duda que tengan. Entonces, iniciamos. La literatura y el mundo, así se llama este subtema o este tema. La literatura y la sociedad están íntimamente relacionadas totalmente. Una crea a la otra, lo veíamos también en la semana anterior. Un autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra y posteriormente esta obra se convierte en un instrumento para que los individuos de tal sociedad adquieran significados de la cultura. Digamos que son dos las musas inspiradoras, son dos las fuentes de donde surge la literatura. Una principalmente estos aspectos que nos tocan vivir como seres humanos, como individuos, parte de una sociedad. Igual los escritores son parte de una sociedad, crean sus obras a partir de estos acontecimientos que les toca vivir, tanto de manera significativa, tanto eventos en un sentido cultural, bélico, natural, religioso, político, económico, etcétera, ¿no? Y también situaciones de que vengan inspiradas por la imaginación del escritor, ¿sí? Ok. Entonces, por eso que está íntimamente ligada la literatura y la sociedad y el mundo, pues obviamente, ¿verdad? Se construyen mutuamente. Las narraciones contribuyen al desarrollo infantil, forman bases sólidas para la adquisición del lenguaje oral y el escrito. La literatura se organiza conceptos culturales que se confrontan con las representaciones de otras culturas. Estas representaciones pueden ser retomadas o dan pie a que se desarrollen nuevas concepciones que a través de la retórica, la argumentación, la persuasión, intentan ser aprobadas y retomadas como legítimas. Un texto literario te permite, por un lado, comprender los sucesos de la realidad humana, así como reestructurar sus componentes. Entonces, pues para ello nos sirve la literatura para comprender mucho mejor sucesos que hayan acontecido en otros tiempos y también sucesos, los escritores son personas, como sabemos, muy sensibles, sabias también, y que recogen el latido social, todo lo que acontece en las sociedades. Bueno, pues los autores, al ser estas personas tan sensibles, recogen esas situaciones para plasmarlas en sus obras literarias y que nosotros como lectores veamos formas distintas de solucionar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, así es como está esta relación entre la literatura y el mundo. Minimizo aquí de repente la pantalla, pues para poder ver la información, ¿sale?
igualmente aquí, pues para poder analizar. Lo que es la experiencia estética, fíjense, la experiencia estética es algo maravilloso, algo extraordinario que se produce no solamente en la literatura. La experiencia estética sucede en las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. De ahí surge la experiencia estética. Esta experiencia estética es un fenómeno interior que ocurre en una persona al encontrarse con un objeto que le produce placer o satisfacción. Al estar en relación con el objeto, la persona disfruta y desencadena sentimientos de emoción. Ojo aquí, no solamente es ese placer o satisfacción. Les explico aquí, existen dos tipos de placer. Aquel placer que sentimos cuando nos tomamos un vaso de agua, que está haciendo mucho calor, como en estos tiempos, ¿verdad? Justo estamos en la primavera y pues estamos a veces con bastante calor. Llegamos a casa, nos tomamos un vaso de agua y sentimos placer. ¿Eso es una experiencia estética? No. Ese es un placer común. Ese es un placer cotidiano. El placer estético o experiencia estética es aquel que sentimos cuando leemos algo que tenga relación con la estética, como por ejemplo, ya les decía, cualquier manifestación artística. Es decir, ¿qué pasa cuando estamos escuchando una canción? ¿Qué pasa cuando estamos leyendo una canción, un poema, una novela, un cuento? Empezamos a sentir un cúmulo de emociones, ¿verdad? Empezamos a sentir muchas emociones, nos queremos transportar a, a esos espacios, a esas épocas, viajamos a través del tiempo y estando en nuestro sofá, estando en nuestra casa, desde ahí podemos viajar a otros lugares. Eso es la experiencia estética. Todas esas emociones que sentimos cuando leemos una obra, ¿sí? Esa es la experiencia estética. El lenguaje tiene diversas funciones. La literatura también, entre las que están la comunicativa, la cognoscitiva, la axiológica y la lúdica. En el caso de una obra literaria, la función estética tiene un mayor énfasis. La función estética, o también llamada función poética, es lo que ustedes conocen como lenguaje connotativo, ¿sí? La literatura se apoya de ese lenguaje connotativo para poder transmitir esa belleza, ¿sí? Para poder transmitir esa belleza que pues es lo que sucede en el arte, ¿verdad? A través del arte, los artistas expresan sus emociones, pensamientos, sentimientos, pero lo hacen de una manera creativa, de una forma bella. Entonces, un autor utiliza ese lenguaje literario, que son las figuras literarias, eso que vimos en nuestra primera semana, la metáfora, la paradoja, el hipérbole, la antítesis y todas estas figuras literarias las utiliza el novelista, el cuentista, el dramaturgo, el escritor de manera general para transmitir sentimientos, emociones y estados de ánimo. Cuando el lector realiza la lectura del texto que aquel produce y lo disfruta, experimenta situaciones diferentes a las que podría tener en su tiempo y en su espacio, tanto el lector como el escritor. Entonces, fíjense cómo es muy mágica la literatura, cómo es mágico el arte, que el autor plasma sus sentimientos y nosotros en una época distinta experimentamos también todo ese cúmulo de emociones, todo eso que el autor quiso transmitir, nosotros le volvemos a dar vida. ¿A poco no? Cuando vamos
en nuestros carros, en nuestros vehículos o en nuestra casa, que escuchamos una canción, que la canción incluso pues es un subgénero poético, sentimos un montón de emociones, ¿verdad? Nos acordamos del ser amado, nos acordamos de alguna experiencia que vivimos, ¿sí? Entonces, esa es la experiencia estética y esa es la magia que tiene la literatura, que aunque el autor haya vivido hace mucho tiempo, si nosotros nos ponemos en contacto con la obra, en este momento sentimos ese mismo placer, ¿sí? Esa es la experiencia estética. Al enfrentarse a un texto literario, el individuo debe tomar una actitud activa en la que se comprenda lo que quiso decir el autor con su obra, así como los valores que ella contiene para nutrirse de las ideas. Y sabemos pues también que esto va a depender de el análisis previo que hayamos hecho de la obra, ¿sí? Si nosotros hacemos un análisis del contexto de producción, es decir, dónde se creó la obra, bajo qué circunstancias, etcétera, podemos saber esa raíz, ese origen de la obra y por lo tanto vamos a conocer también la intención que tiene el autor al verla creado. ¿Sí? Ok. Ya saben, cualquier duda, cualquier aporte pueden hacerlo. Solo es cuestión de que levanten su mano, o nos escriban en el chat. Pues obviamente el impacto de la literatura en la sociedad es tremendo. Las obras suelen reflejar la ideología de la época en que fueran escritas, la manera de pensar, la manera de ver la vida, la filosofía, los valores. Entonces, pues la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los textos escritos en nuestra época, porque nos ayudan a entender mejor lo que está pasando, así también como los que son producidos en otras épocas, porque toman temáticas que son aún vigentes. ¿Cuáles son esas temáticas que son aún vigentes? Siempre se habla por lo regular de lo mismo, del amor, del desamor, de la vida, de la muerte, cuestiones existenciales, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo resolver nuestras relaciones como seres humanos, cómo aprender a amarnos más, cómo comprender la vida misma. Si se fijan, por lo regular, son las temáticas de siempre, de todos los tiempos. Entonces, estas mismas temáticas, por eso es que nos vemos reflejados en textos actuales o en textos que se han escrito pues, a lo largo de la historia. Por ejemplo, la tragedia de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglos después, es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados. El concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta de Shakespeare o en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha del gran Miguel de Cervantes Saavedra, tiene su origen en una interpretación del eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó en la Edad Media. ¿Sí? Entonces, ven, siempre andamos hablando de las cuestiones del amor, de cómo comprender el amor, cómo vivir mejor, cómo amarnos más, qué es la vida, qué es la muerte, cómo vivir más tiempo, cómo ser más felices, ¿sí? Pueden echar un salto a la historia y se van a dar cuenta que las temáticas pues son las mismas, abordadas de distinta manera, pero al final son las mismas. La difusión de la literatura ha cambiado rotundamente, ¿verdad? Con la llegada de la tecnología. Definitivamente esta tecnología pues ha afectado de manera o ha contribuido de manera positiva en la difusión de la literatura y hacen posible que otras obras literarias lleguen a más personas. El internet, los libros electrónicos, los medios digitales constituyen herramientas presentes en el siglo XXI
que se deben aprovechar. Anteriormente, esta difusión enfrentaba limitantes de tiempo y ubicación. Las obras no se conseguían porque estaban agotadas. Era fácil, era muy difícil de localizarlas y los costos pues eran muy elevados. Eran muy elevados, pues imagínense, ¿no? Al no haber esa tecnología, las obras pues estaban en diferentes espacios, era muy difícil trasladarlas, entonces pues era complicado, sus costos eran muy elevados, etcétera. Entonces, obviamente anteriormente esta difusión enfrentaba limitantes de tiempo y de ubicación. Las obras no se conseguían porque estaban agotadas, era muy difícil de localizarlas o era muy costoso pues transportarlas. Sin duda, pues las tecnologías han venido a contribuir a la difusión de la literatura, aunque las personas seguimos prefiriendo los libros de manera física, ¿verdad? Por ejemplo, pues cuando necesitamos estudiar, memorizar algo, algún tema, no necesariamente. Por ejemplo, nosotros que estamos muy inmersos en el mundo de la virtualidad, pues todos estos textos, todos estos recursos son así, son virtuales. Entonces, y aún así aprendemos muchísimo, desarrollamos las mismas habilidades, además de estas habilidades tecnológicas. Entonces, definitivamente la literatura vino a revolucionar la difusión de la misma, del arte de manera general, ¿verdad? No solamente de la literatura, sino del arte. Aquí precisamente vemos estas formas emergentes de literatura que han surgido, estos nuevos textos que aprovechan las ventajas de las tecnologías de la comunicación para crear nuevos textos en los que los lectores pueden ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma. Esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, ¿sí? Crea nuevas tendencias, como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector. Vean cómo ahora todos los artistas tienen su Facebook, su Instagram, todas sus redes sociales y de esa manera interactúan mucho más con sus seguidores, ¿verdad? Ah, bueno, es lo mismo. La combinación de diferentes formatos en un solo texto o la existencia de un texto escrito por una diversidad de autores en el mundo. Entonces el autor tiene la oportunidad de relacionarse mucho más con sus seguidores y el lector igual tiene la oportunidad de relacionarse más con su autor y comprender por qué escribe como escribe, qué lo inspiró, qué lo motivó a escribir, ¿sí? Entonces, como ejemplo de estas formas, encontramos el fanfiction, que es una, de manera muy general, consiste en relatos escritos por los mismos admiradores o detractores de una obra literaria y que ellos recrean los personajes, el ambiente y el argumento de esta, produciendo un nuevo texto. ¿Sí? Entonces, pues la literatura electrónica que surge y existe gracias a la tecnología de computadoras o en la red, a diferencia de aquella meramente digitalizada, que ya está ahí, esta se crea en el momento con esa interacción autor-lector, pero que además rompe con las convenciones de los textos impresos y en muchas ocasiones es multimedia y no puede ni siquiera concebirse fuera del mundo digital. Surge ahí, ese es su espacio y ahí es donde se crean. Y tenemos estas precisamente, estas formas, ¿sí? Lo que es acción poética, portal dedicado a recopilar imágenes de diferentes paredes por acción poética, movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir la poesía urbana, ¿verdad? Aquí lo vemos. La experiencia vivida es tu poesía. Y no llores porque acabó, sonríe porque sucedió. Si es para ti,
arte cielo, ¿sí? Utilizando el arte de la palabra. Y fíjense qué interesante, ¿no? Que actualmente estén estas formas emergentes de literatura que nos ayudan a interactuar más con el arte, nos ayudan a interactuar más con la literatura, y que la tenemos al alcance conforme vamos en nuestros carros, conforme vamos viendo alguna red social, ahí nos aparece el arte, ahí nos aparece la literatura, entonces hay esa relación más directa, tenemos más cercano el arte. Tenemos también esta colección de literatura electrónica, que es un compendio de textos electrónicos publicados entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología y Humanidades. O tenemos iliteratura, ¿sí? Que es un compendio de literatura electrónica del Centro de Cultura Digital en México. Entre las obras que ofrece se encuentra Tatuaje, novela detectivesca, que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes. Tenemos también Poetrónica, proyecto mexicano independiente de poesía multimedia, que combina la poesía con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos, como memes que se hacen virales o poemas interactivos y juegan con los algoritmos o los códigos, ¿sí? Relacionados con esta imagen. Tenemos también la Organización de la Literatura Electrónica, fundada en Chicago en 1999, que se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar a la literatura producida por medios digitales. Entonces, está por terminarse esta sesión, está por cortarse, nos quedan 4 minutos, pero la suspendemos de una vez. Como les dije, vamos a suspender esta sesión. Tenemos aquí presente a Antonio, tenemos presente a Marta Aguirre. Vamos a suspender esta sesión, Antonio y Marta, y regresamos nuevamente en un par de minutos. Nuevamente cierro esta sesión y con los mismos datos pueden volver a ingresar. Y tenemos para otro tanto para explicar pues lo que hace falta de la presentación y dar espacio a ustedes por si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Sale? Entonces, cierro esta sesión y los espero aquí en un minuto. Nuevamente nos volvemos a conectar. ¿Está claro, Antonio? ¿Está claro, Marta? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Con tu movimiento de cabeza ya me doy cuenta que se comprendió la idea. Gracias, Antonio. Entonces, aquí te espero nuevamente. En un minuto más estamos nuevamente aquí.